cuando buscas las cosas, al final las cosas suceden, pues me llama el Real Madrid. Zidane, de Beckham, de Figo, de los Galácticos, dejé el Real Madrid para ser entrenador, pues obviamente no te llega el dinero para vivir otra vez, volver a quemar las naves y decir, yo voy por esto, y me pasé 15 meses al paro. El inicio fue durísimo, porque son 15 meses sin trabajar, una familia. Entonces pasé en 22 meses de no tener equipo, a menos de 22 meses pasar a ser director deportivo de primera. O sea, fue un subidón en mi carrera total, ¿no? Yo creo que en la vida es intentar que las cosas sucedan, ¿no? Y bueno, si me dices ahora, oye, pues vienes a Japón, primero entrar en Japón complicado, vas a hacer a Tokushima campeón y va a pasar todo lo que pasó, te diría imposible. Muy buenas a todos, otra vez más en el canal. Como sabéis, en este canal tenemos la pata principal, que es la de formación. Podéis encontrar vídeos de formación en Growth Investing, hablamos de Minervini, hablamos de Liverkel, hablamos de William O'Neill, pero también hay otras patas secundarias. Una de ellas que está más enfocado a mi desarrollo personal y como gracias al mundo de la inversión pues he dejado mi trabajo de funcionario, he dejado la universidad, estoy en Japón, me voy a vivir a Colombia o estaré trabajando por el mundo y todo esto lo voy documentando. Y la última pata, la tercera, que es a la que estamos hoy, es un formato más de entrevistas. Entrevistas a personas que al final pues conectan con la experiencia vital que estoy viviendo, personas que crecen, que se exponen, que hacen cosas distintas. Y hoy tenemos con nosotros una persona que es española, pero vive en Japón ya de hace años. Es una persona que, como decía hace un momento, pues hace cosas distintas. Es una persona que está relacionada con el mundo del deporte. Y es una persona que, igual que hacemos nosotros en el Growth Investing, que al final buscamos empresas que tengan mucha escalabilidad, tengan mucho potencial de crecimiento, él hace lo mismo con equipos de fútbol. Coge equipos y los lleva a lo más alto. Así que, bueno, bienvenido Ricardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a vosotros y un placer poder contribuir a lo que se pueda en esta charla. Claro. Y bueno, ser capaz de aportar valor a la gente que lo escuche y seguro que eso sí, se trata. Seguro que sí. El otro día nos conocimos con Ricardo, estuvimos tomando un café, salieron conversaciones como muy interesantes y le propuse, bueno, vamos a documentar todo esto para poder explicarlo a la gente que me sigue y pues por eso estamos aquí. Y entonces, bueno, vamos a ir al principio, ¿vale? Al principio de todo, tú en el seno de qué familia naciste, cómo eras de pequeño, qué cosas te gustaban. Bueno, pues una familia normal, ¿no? Trabajadora, mis padres trabajadores, mi madre siempre ha tenido peluquería, un salón de peluquería y belleza, y mi padre era conductor, o hasta ahora que está jubilado, ¿no? Entonces, pues bueno, es una familia, soy el mediano de 3 hermanos y ¿qué me gustaba? Pues bueno, pues jugar a fútbol. Jugar a fútbol, jugar a fútbol, era todo el día estar jugando a fútbol, es mi primer recuerdo que tengo de crío, es jugando a fútbol allí enfrente de la casa de una tía de mi madre, que vivíamos muy cerca. Entonces mi madre, digamos que estaba un poco más con mi hermano y esta tía de mi madre, y el tío de mi madre pues le gustaba mucho el fútbol y demás, y yo creo que mi pasión un poco vino por él, porque realmente a mi padre pues no le gustaba mucho el fútbol cuando yo era pequeño, cuando tenía 2 años, 3 años, ¿no? Y entonces el primer pensamiento que tengo es ese, jugar a fútbol, y así fue mi infancia, ¿no? Luego ibas al pueblo y hacías un poco algo pues, lo típico de bicicleta y alguna cosa de estas, pero sobre todo jugar al fútbol. O sea, fútbol y deporte, ¿no? Sí. Y digamos que, bueno, y entonces, ¿cómo sigue la historia? Porque esa pasión ya que tenías de pequeño la has conseguido profesionalizar, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues al final, pues como muchos niños, lo que quieres es ser futbolista y bueno, pues jugué en el fútbol base del Real Oviedo. ¿En qué posición jugabas? Bueno, en el Real Oviedo jugaba más banda derecha, medio centro, y bueno, luego allí en aquel momento cuando yo tenía 14 años no había la categoría cadete, entonces era muy difícil ir a juveniles, estuve en el centro asturiano y luego al final, el último año juvenil, que fue el año que me lesioné, me fichó un equipo de Gijón que se llama La Braña, que es el mismo equipo donde jugó Luis Enrique, es un equipo humilde de Gijón, y bueno, pues ahí nos clasificamos para ascender a una liga que iba a haber en aquel momento, que era la Liga Sub-19, que eran los mejores clubes juveniles de España, ¿no? Y bueno, pues nosotros, un equipo, digamos,
pequeño nos metimos ahí, pues eso, jugamos contra el Bilbao, Real Sociedad, Celta, Depor, Oviedo, y bueno, pues fue un poco a nivel deportivo un momento bonito. Lo que pasa es que pues llegó el momento de poder llegar ya, pues terminar esa etapa juvenil y pasar a digamos un nivel un poco más amateur, segunda B y demás. Y ahí pues bueno, vino pues la primera bueno, dificultad, ¿no? Bueno, me rompí cruzado jugando contra el Depor en Coruña y bueno, pues ahí me cambió ya un poco todo, ¿no? Ya era un cruzado con 17 años y demás. 17 años tenías, pues. 17 años, era un momento clave en mi carrera y claro, eran 10 años estar luchando ahí o 8 años por ser futbolista, porque era lo que todo el mundo quería. O muchos niños quieren y ahí esa situación se me truncó, ¿no? Luego tardé en volver, luego vuelves y ya no es lo mismo y ahí pues bueno, lo enganché con decir, bueno, pues si ya de fútbol va a ser complicado, pues ahí ya me planteé el hacer educación física, hacer INEF, pues bueno, estuve ahí un par de años ahí pues buscando a ver de qué manera podía hacerlo y bueno, porque al principio iba a hacer tema de magisterio, por educación física y demás, pero no me convencía demasiado. Dije, bueno, pues vamos a hacer la selectividad. Pasé un año entero repitiendo la selectividad para poder tener nota y curiosamente entré en INEF de La Coruña. Y allí estuve 4 años, conocí a una persona para mí clave en mi carrera, que fue un profesor que tuve, que es Manuel Pombo, y gracias a él y a Fernando Vázquez, pues pude entrar en el Oviedo a trabajar con mi primera experiencia profesional y ahí desde los 24 años hasta 49 que tengo ahora, pues llevo 25 años de forma profesional vinculada al fútbol en todos los puestos de un cuerpo técnico, ¿no? Claro, en el Oviedo estuviste 5 años, ¿no? Si no voy mal. ¿Y cómo te preparaste a nivel formativo para poder entrar en ese mundo? Bueno, además de INEF, ¿hiciste alguna cosa más o no? Sí, ahí pues al principio, claro, yo estaba de preparador físico de fútbol base y luego llega al primer equipo, con 29 años estaba de preparador físico en el Oviedo, en segunda división, y ahí en aquel momento pues no veía que, o sea, no pensaba en ser entrenador, ¿no? Lo que pasa es que luego pues esos 5 años en el Oviedo trabajas con muchos entrenadores y vas también un poco uniendo los conocimientos que tienes de la carrera, la experiencia futbolística que había tenido y un poco lo que vas viendo ahí, ¿no? Y dije, bueno, pues me acuerdo que el último año pues dije, bueno, voy a empezar el nivel 1 de entrenador y dejé el Oviedo. Es una formación, ¿eh? El nivel 1 de entrenador es una formación que tienes que hacer para ser entrenador. Son 3 años, sí, son 3 años. El nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es el UEFA Pro, digamos. Y bueno, empecé ese nivel 1 con la idea y de hecho yo dejo el Real Oviedo en el 2003 con la idea de sacar una posición de profesor, que no me gustaba, pero era un poco el sustento que podía tener, y ser entrenador y decir, bueno, a ver a dónde llego, ¿no? Y bueno, pues en ese transcurso de ese verano, pues me llama el Real Madrid. Me llama el Real Madrid por medio de Alberto Giraldez, para ir a un proyecto de la Escuela Real Madrid en México, cuando la época de Zidane, de Beckham, de Figo, de los Galácticos, digamos, era ese proyecto de Florentino de expandir la marca Real Madrid por el mundo y bueno, pues allí estuve 3 años en la Escuela Real Madrid en México. Allí empecé a entrenar porque ya tenía el nivel 1 y aunque el trabajo era ser director de una escuela de 1000 niños, que era una pasada. Luego ahí pues decía, bueno, pues a última hora de la tarde yo empecé a entrenar un poco un equipo juvenil que creamos y demás, y ahí vi que me gustaba, que me gustaba, lo que me apasionaba, ¿no? Porque al final yo creo que para destacar en algo te tiene que apasionar, no te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Entonces la clave es ser capaz de encontrar esa vocación y bueno, yo la encontré pues en el fútbol, ¿no? Y entonces estuve ahí esos 3 años y me sirvió muy bien para pesar de la mentalidad de preparador físico, una mentalidad más ya de entrenador, de conceptos, de cómo desarrollar un fútbol base, de cómo metodológicamente desarrollar los conceptos para que los futbolistas aprendan la forma que tú quieres de jugar. Y esos 3 años para mí fueron espectaculares. Aparte luego y en México pues pude conocer gente buena, gente que te aportaba cosas. Es un país que el fútbol se vive. Recuerdo que pude cenar un día con Bora Milutinovic, que es un hombre que entrenó 5 selecciones diferentes. Entonces yo quería decir, oye, ¿qué necesito, ¿no? para
para ser entrenador, y me dijo, estudia psicología, ¿no? Me acuerdo, me dijo, este es un tema clave porque el fútbol es una parte, pero luego está la parte humana. Luego con Chucho Ramírez, que fue el primer entrenador que ganó un Mundial Sub-17 con México. Tuvimos interacción, pues había unos congresos en Pachuca que pude conocer a Rigo Sacchi, a Del Bosque. Bueno, mi jefe también en aquel momento era Javier Azcargorta, que una persona muy conocida también en Sudamérica por todo lo que había hecho con Bolivia. Entonces, esos 3 años fue un poco impregnarte de muchas cosas a nivel táctico. Allí también estaba Lillo entrenando, Guardiola también como jugador. Fue una etapa muy, muy rica, la etapa de México. Y a nivel táctico era un poco, se veían cosas diferentes, ¿no? Entonces, una etapa buena y nada, cuando acabé esa etapa de Real Madrid, dejé el Real Madrid para ser entrenador porque quería sacar ya el último nivel como entrenador y fue un poco lo que estuvimos hablando el otro día, es decir, dejo todo por este sueño, por ser entrenador y ahí tienes que lanzarte al vacío, no hay plan B, hay que quemar las naves y hay que ir a muerte con todo y bueno, fue lo que hice y gracias a Dios ahora estoy aquí y costó mucho ser entrenador porque no es sencillo, ¿no? Dentro de lo que es que no haya sido entrenador profesional, que también un poco esa parte de preparador físico que parece como que te ven así como diciendo ostras pero bueno, luego pude hacer lo que quería y bueno, acabé el título de entrenador, aparecí por Girona a entrenar y la verdad que ahí empezó un poco mi etapa como entrenador y hasta hoy. Y después estuviste en Girona unos años y cómo sigue avanzando tu carrera, ¿no? Desde este momento en que quizá en México se juntaron distintos elementos y creaste un entorno, ¿no? Que te propulsó y te favoreció para seguir avanzando y decidir voy a ser entrenador. Y una vez llegas al Girona, ¿cómo? Pues Girona empecé pues bueno, casualidades de la vida, que no son casualidades, es cuando buscas las cosas, al final las cosas suceden. Ok, súper de acuerdo, luego hablaremos de esto. Exactamente, entonces yo había terminado el curso de entrenador en 2006, en julio, y bueno, y en agosto pues dije, bueno, voy a ver entrenamientos por España, a ver otros entrenadores. Me acuerdo que estuve en Lezama, viendo entrenar al Bilbao, Zaragoza, viendo entrenar a Víctor Fernández, luego en Barcelona tuve la posibilidad de ver a Rijkaard entrenar por medio de Juan Carlos Unzúe, que había sido jugador mío en el Oviedo y habíamos coincidido en el Oviedo. Y bueno, y estando ahí en Barcelona, pues resulta que el entrenador del Girona juvenil pues dimite, no quiere seguir y quedando 4 o 5 días para empezar la liga, pues aparezco yo por Girona, hago una entrevista con el director deportivo, que era Javier Salamero, y con el director de fútbol base, que era Miquel Jordán, que bueno, pues gente que a día de hoy muy, muy grandes amigos, y entro en el Girona juvenil a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, fue para mí, digamos, el sitio perfecto, ¿no? Pues porque empezar con juveniles ya a un cierto nivel yo creo que es un tema muy bueno, porque ahí puedes un poco tú desarrollar tu visión y demás. Hicimos muy buena temporada y en enero pues hay un cambio en el primer equipo, me ascienden al primer equipo y ascendemos de tercera a segunda B y bueno, fue posiblemente el año que yo más haya disfrutado como entrenador. ¿Verdad? Fue, sí. Fue, ¿Era la primera vez que estabas solamente como entrenador? Sí, era la primera vez que estaba solamente como entrenador, porque pues entrenaba en la Escuela de Real Madrid México, pero mi trabajo era ser director de la escuela, ¿no? Con lo que eso conlleva, formar a 18 entrenadores, metodología, sesiones, atención a padre, muchas cosas y aparte entrenaba, ¿no? Como un plus, ¿no? Pero esto era solo entrenar, nada, pues pues obviamente no te llega el dinero para vivir solamente de eso, pero te lanzas, ¿no? Decir, bueno, pues lo que me den y voy a tope hasta conseguir lo que yo quiero, que es poder vivir ya dignamente de esto. Y bueno, y así fue, ¿no? La verdad que la etapa del juvenil fue un éxito muy grande porque al final fuimos capaces de estar ahí con equipos pues como Mallorca, Zaragoza, cuartos, quintos, una posición muy buena para lo que el Girona de aquella. Claro, el Girona estaba en tercera división, el primer equipo, pues el Girona de ahora, que está, que está arriba. Que está arriba del todo en la liga por todos los méritos que tienen, ¿no? Entonces, bueno, era una situación a nivel mental, para los jugadores, claro, se sentían un poco, decir, es que, claro, somos ciudad pequeña, equipo pequeño, en aquel momento la Casballo y Girona era, digamos, el deporte número 1 en Girona,
y parecía como que el fútbol estaba relegado a un segundo plano, ¿no? Y bueno, pues conseguimos cambiar el futuro por defecto de ese club, sacarlo de tercera división, llegar a segunda B y luego al año siguiente pues ascender también a segunda, ¿no? Pero bueno, yo en segunda ya no estaba, ya pues podemos hablar después del Girona, ya me ficha el Málaga para entrenar en el Málaga B, ahí estoy solamente en la pretemporada. Hay un cambio en el primer equipo, el segundo entrenador del Málaga, Fernando Gaspar, se va al Benfica con Camacho y entonces Muñiz me ofrece ser segundo entrenador del Málaga en segunda división y ascendemos a primera. Entonces, o sea que ya son varias las veces que has... Sí, esos 2 primeros años fueron 2 ascensos seguidos, ¿no? O sea, pasé y claro, después del ascenso, Fernando Sanz me ofrece ser director deportivo del Málaga en primera división. Entonces pasé en 22 meses de no tener equipo y empezar en un Girona juvenil, a en menos de 22 meses pasar a ser director deportivo de primera. O sea, fue un subidón en mi carrera total, ¿no? Luego es verdad que como director deportivo me di cuenta que no es lo mío, que no me gusta. O sea, que no es... Sí, me gusta ver futbolistas, analizar todo eso, pero realmente echaba de menos el campo, ¿no? Entonces estuve ahí casi 2 años como director deportivo y bueno, pasé un tiempo parado, sin equipo, hasta que pude otra vez reengancharme, porque yo lo que realmente quería era ser entrenador, ¿no? Entonces dejo el Málaga para ser entrenador y hice la mayor inversión que he podido hacer en mi vida, que es irme a Inglaterra a aprender inglés. Esa fue la mayor inversión que he hecho en mi vida, la mejor. ¿Por qué? ¿Qué te permitió esto? Porque yo creo que, bueno, lo primero, la mejor inversión yo también creo que es invertir en ti mismo, pero fui a Inglaterra a empaparme un poco de lo que era allí un poco el fútbol inglés y sobre todo aprender inglés. Encontré un método para mí muy bueno por mi forma de estudiar y demás, que es el método Callan, que es repetir hasta que te quedan las cosas. Y bueno, y eso luego en mi carrera, pues... ¿Qué te permitió? Pues me permitió que cuando hubo luego la posibilidad de ir a Arabia Saudí, pues hablar inglés te ayudaba. Cuando hubo la posibilidad de con el tiempo, en 2014, ir a Tailandia y tener que entrar en inglés, tienes esa posibilidad de entrar en inglés. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Bueno, en aquel momento era 2010, vale. En 2010, era hace 13 años. Mi hijo acababa de nacer. O sea, todo esto y claro, yo dejo el Málaga. Claro, era un trabajo que estaba bien y demás, pero ya con una familia, no estando solo. Y a mi mujer la conocí en Málaga, ahí tuvimos un crío, luego también el hijo mayor y ahí una situación de otra vez volver a quemar las naves y decir, yo voy por esto y me pasé 15 meses al paro. Ojo, una situación Claro, y complicada. está el hecho de que en este punto de tu vida ya no tomas las decisiones solo pensando en ti. Tienes cosas colaterales, ¿no? Exactamente. Y aún así arriesgaste. Sí, arriesgué porque al final pienso que tienes que hacer lo que te apasiona, 100%. En lo que crees que puedes tener éxito. La dirección deportiva pues era un puesto muy bueno, pero no va con lo que yo quiero. Me gusta ser entrenador y creo que es ahí donde yo puedo desarrollarme al máximo. Entonces yo tenía pasión por entrenar y bueno, pues... ¿Y qué pasó a partir de este punto? ¿Han ido bien las cosas? ¿Estás contento con esa decisión que tomaste? Sí, obviamente sí. Ya te digo, el inicio fue durísimo, porque son 15 meses sin trabajar, pues con una familia, vivíamos en Málaga, era difícil, ibas a los sitios, pero no acababa la situación de salir, y fue Fernando Sanz el que me ofreció ir a Arabia Saudí como asesor de la Federación de Arabia Saudí. Para mí en aquel momento pues era también otra oportunidad buena de abrirte otra vez al mundo y bueno, estuve muy cerca de irme a México y una semana cambió todo y aparecí por Arabia. Allí de inicio no entrené, sí que ayudaba a cuerpos técnicos y demás, y luego ya pues después de un año y pico entrené a la Sub-17 y estando 6 meses entrenando a la Sub-17 me llamó, pues bueno, el director deportivo del Girona en aquel momento en segunda división, que era un jugador que había tenido yo en la primera etapa del Girona, que es Sergi Raset, para ser entrenador del Girona en segunda. Entonces es un poco también otra cosa otro tip que puede ser, que es el aprovechar el 1% de posibilidades. Es decir, posibilidades que yo tenía de entrenar en España en segunda en aquel momento, estando en un Sub-17 de Arabia, no eran muchas, pero
pues bueno, aquella circunstancia se dio y bueno, y pude ejercer por primera vez como entrenador ya profesional, pero ya en una liga profesional como primer entrenador. Eso sí que era lo que yo quería. Claro, de todo esto, desde que dejo el Oviedo hasta que llega esta oportunidad, pasan nada más y nada menos que 15 años, que se dice pronto. Pero es bastante tiempo. Que se dice pronto, desde los 24, bueno, no, miento, de 10 años, desde los 29 hasta los 39, 10 años. 10 años luchando por buscar la manera, pues ahí me acuerdo que estando en Arabia, pues claro, a veces hicimos un torneo muy bueno, por ejemplo, en Marruecos, y había un chico que decía, joder, pues voy a hablar con el presidente para hablarle de ti y demás, y yo me acuerdo que pues le dio el LinkedIn, ¿no? Y yo digo, joder, esto no puede ser, no puede ser LinkedIn. Entonces ahí, a partir de ahí, hice una página web, intenté crear un poco también mi marca personal, el estilo de entrenador, cuáles eran mis potencialidades, y creo que eso también fue un tema importante, ¿no? El poder tener una generación de marca mejor, que con el tiempo lo he ido desarrollando, y bueno, ya empezaba un poco el tema del branding en España en el 2008 y demás, y bueno, todo ese tipo de cosas, el coaching también, en México descubrí el coaching, branding, todo ese tema de liderazgo. Luego tocaremos todo este tema. Eso es algo que me apasiona, y bueno, que al final trabajas con personas, y todo lo que sea buscar el desarrollo y sacar el potencial de los futbolistas que tienes es el tuyo, y el de los futbolistas es la clave. Entonces siempre estoy buscando a ver de qué manera se puede hacer, ¿no? Y luego pues todo eso, obviamente, lo que decías al principio, ser capaces de hacer ese crecimiento exponencial a los equipos que tienes, ¿no? Es decir, cambiarles ese futuro por defecto y ponerles en otro nivel. Al final nuestro trabajo es eso. Y este patrón que ya se empezaba a ver, ¿no? De ser capaz de hacer crecer los equipos, ¿lo has ido repitiendo en más ocasiones? ¿Y en qué sitios? Bueno, ahí luego en Girona no fue bien la cosa, hubo un gran aprendizaje ahí. Después de esa experiencia en Girona, que fueron 6 meses, me vi la oportunidad de entrenar en Tailandia, y ahí pues fue el primer paso en el que pude hacer eso, ¿no? Un equipo que estaba 15º en la tabla en Tailandia, acabamos el año cuartos, entonces eso fue una buena crecimiento, sí, una buena subida de Ratchaburi, que es un equipo en el que estuve yo por allí, también otros entrenadores como Pacheta. Fue una etapa buena en el sentido de que, bueno, pues la experiencia de 10 años de España, pues en 6 meses se acaba, y hay que volver a inventarse, hay que volver Hay que crear las oportunidades. Hay que crear las oportunidades. Me surgió esta oportunidad, pues a lo mejor mucha gente dudaría, yo pues ahí es verdad que piensas más como padre, como entrenador, coger la maleta, y un enero de 2014 para Tailandia, un equipo que era 15º, que nunca había oído hablar de él ni nada, y así empezó mi aventura en Asia. En Asia. En Asia, eso okay. es. ¿Y sigues en Asia? Y sigo en Asia, 10 años después casi, sigo en Asia, y bueno, pues ahora no vamos a hacer spoiler de lo que pasó después, pero bueno, sí el estar ahora, pues el haber sido capaz de meter a Urawa en una final de Champions, y es ese crecimiento exponencial de llegar a ese equipo de Tailandia a estar entrenando el que a día de hoy es el equipo campeón de Asia, que es Urawa Reds. Vale. ¿Cómo llegamos a ese punto casi presente, ¿no? En el que el Urawa es quien dices que es? Bueno, ¿Qué más cosas han pasado? Han pasado. ¿Y qué cosas destacarías que son importantes para que esto haya pasado? Primero, vivir obsesionado. O sea, luego hablaremos también de este tema, porque yo es creo algo que esa es la clave. Esa es la clave. Tú tienes que vivir por y para, o sea, en el fútbol, que es lo que yo conozco, tú tienes que vivir por y para el fútbol. Si el fútbol te gusta, le dedicas a otras cosas, no, tú tienes que vivir por y para. El focus. Que para ser cocinero, arquitecto o lo que sea, me parece que es lo mismo. Entonces, si quieres destacar, tienes que vivir obsesionado. Yo he vivido obsesionado con el fútbol, con cómo poder quedar arriba, cómo poder generar más oportunidades, cómo hacer para que poder crecer y que te fichen mejores equipos. Entonces, pues bueno, ahí después de esta etapa de Ratchaburi me fichó Bangkok Glass, que era un equipo, pues bueno, no es que hubiese quedado mejor clasificado, porque en aquel momento pues Bangkok Glass está 10º,
pero sí que tenía un buen equipo, tenía una buena estructura como club y habían ganado la Copa de Tailandia y eso permitía jugar la previa de Champions, ¿no? Entonces ahí también fue mi primer contacto con la previa de Champions. Ganamos al Johor 3-0 y luego nos enfrentamos al Beijing Yuan, que entrenaba Manzano, Gregorio Manzano, que había sido entrenador del Atlético, entre otros muchos equipos en España. El Beijing, y ahí te das un poco cuenta de la diferencia entre lo que era en aquel momento Tailandia y pues en aquel momento el fútbol de China, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé un poco a intentar destacar en Tailandia para ver si podía ir a China, Japón, Corea, Australia. Ese era un poco mi objetivo, ¿no? Dentro de lo que era Asia, poder optar a estos países. Y con Bangkok Glass vinimos aquí a Japón a hacer un par de training camps y quedé enamorado de este país. Entonces, a partir de ahí empecé a generar las oportunidades de cómo podía hacer para entrenar en Japón, ¿no? Y recuerdo que el manager de Bangkok Glass pues me dijo, yo creo que tienes que salir de Tailandia, creo que tienes potencial para más. Y bueno, me presentó un representante japonés, que es a día de hoy mi agente, y bueno, pues estuve un año entero en contacto con él. Pues recuerdo que el verano, cuando ya volví de España, estábamos viendo en Bangkok y ese verano pues me pasé analizando todo lo que era segunda división de Japón, porque era un poco el mercado donde podíamos entrar en Japón, en la segunda división. Y bueno, pues otra vez aprovechar ese 1% de posibilidad, porque te pones a mirar entrenadores con 5 o 6 años en los equipos, muy pocos cambios, entrenadores aquí desde Javier Azcargorta, hacía 20 años o 15 años que no apareció un entrenador español por Japón y bueno, pues yo creo que en la vida es intentar que las cosas sucedan, ¿no? Y bueno, pues hicimos que las cosas sucediesen y me ficha Tokushima Vortis, ¿no? La verdad que Tokushima Vortis fue también otro breakthrough, es lanzarles a lo máximo. Hicimos un primer año muy bueno, el segundo año se nos fueron muchos futbolistas, tuvimos que empezar otra vez. El tercer año llegamos a la final para ascender a J1 y el cuarto año por fin ya lo hicimos a Tokushima campeón. Ahí gané mi primer título aquí en Japón y mi primer título, digamos, profesional. Fue espectacular y bueno, y conseguir el objetivo por el que había ido a Tokushima, que era un equipo de mitad de tabla cuando lo cogí, y fue cambiarles todo, ¿no? Fue cambiarles el estilo de juego, la forma de pensar, el estilo de futbolistas. Encontré un director deportivo que hicimos una conexión muy buena en cuanto a visión de fútbol y todas las cosas, y la verdad que es el trabajo que más orgulloso me siento, porque el Urawa pues fue complicado, pero los 4 años de Tokushima con ese primer año que estábamos a 3 minutos de acabar la liga y vamos quintos, y nos marcan un gol a nosotros, marcan gol en otro campo y quedamos fuera del playoff. O sea, fue brutal, ¿no? Recuerdo que era contra Lotina y Lotina me dijo, joder, macho, no te conozco, no te conocía, pero ostras, me sorprendiste como entrenador, ¿sabes? Hiciste cosas muy buenas, el equipo tiene un estilo muy, muy bueno de un fútbol muy de presión, de dominar. Éramos un equipo que hicimos muy buenas cosas aquel año de Tokushima. Lo que pasa en esos casos, cuando no subes y te quedas ahí, pues claro, había jugadores obviamente que destacaron mucho y pum, se nos fueron, ¿no? Entonces, en 2 ventanas de mercado se nos fueron 9 futbolistas titulares, ¿no? En un año y pico fuimos capaces de meter a 13 futbolistas en J1 de aquella. Entonces, claro, fue otra vez volver a empezar. Es casi empezar con otro equipo. Claro, exactamente. El segundo año costó un poco y luego ya el tercer año aprendimos también, porque habíamos fichado buenos futbolistas, pero a lo mejor no eran los jugadores adecuados. Ese es otro tema importante, es decir, qué jugador es el adecuado para el estilo que yo quiero. Y ya sí que el tercer año, bueno, pues llegamos a la final que era un formato muy complicado, porque tenías que ganar no solamente el periodo de segunda, que lo ganamos, sino también jugar y ganar contra el antepenúltimo de J1, y empatamos y no pudimos subir. Y bueno, pues imagínate otra vez el mazazo de pasar de unas vacaciones diciendo, joder, macho, pero es que íbamos ganando hasta el minuto 60 y pico, ¿no? Nos meten un gol y en un gol, pack, se te va todo el año Luego fuera, ¿no? hablaremos de cómo se gestionan las derrotas, ¿no? Sí, y las crisis y los imprevistos de este tipo.
Pero luego, luego tocamos pero luego, bueno, eso te das cuenta que dices, ostras, estamos cerca, estamos ya ahí, ya si llegamos a una final y es ya matizar, también se nos fueron 5 futbolistas, acertamos con esos fichajes y el último año pudimos ser campeones. Claro, esto al final son pelotas al palo que al final claro, a veces eran dentro. Claro, y finalmente fuisteis campeones. Sí, sí, sí. Y el último año, el 2020, que fue el año de pandemia, ahí fuimos campeones. Bueno, pues la verdad que fue un año muy bueno. Perdimos muy pocos partidos y bueno, al final pues no es lo mismo ascender que ser campeón, ¿no? Entonces también eso fue otro punto importante y tener la suerte que ya cuando se da eso, un grande que es Urawa Reds, que es como si fuese Real Madrid de España, pues se fija en ti. Entonces eso también pues eso es otro motivo de orgullo y te vas también con la labor cumplida y con esa satisfacción de haber puesto a Tokushima en primera, que era para lo que vine 4 años antes, ¿no? O sea, has conseguido otra vez hacer crecer eso que hablábamos al principio, ¿no? Sí, sí, eso es. Llegamos ya como cronológicamente a la parte más cercana de este momento, ¿no? De tu carrera y llegas a los Urawa Reds. Sí, Urawa Reds en aquel momento en una situación un poco complicada, había quedado 10º, me encontré una plantilla pues, de muy buenos chicos, o sea, jugadores que habían sido campeones de Asia en el 2017, que ya pues, estaban ya un poco en una edad un poco 32, 34 años, alguno más, y bueno, fue también otra vez volver a cambiar todo, ¿no? Volver a cambiar estilo, dar paso a jugadores que venían de universidad y que a día de hoy ya están en la selección de Japón. Fue darle otro cambio, es decir, lo que hablamos, ¿no? Ese breakthrough es tirar arriba a los equipos, tirar arriba a los futbolistas, ver un poco cómo lo puedes hacer todo, crear un contexto de máximo rendimiento y bueno, pues es un poco, yo creo que el haber pasado por todos los puestos de cuerpo técnico, haber sido preparador físico, segundo entrenador, dirección de escuela, analista, director deportivo, me da una visión muy grande de lo que se necesita en todo, entonces es hacer que todo funcione, futbolistas, cuerpo técnico, dirección, entiendes un poco todo y creo que ese es uno de los puntos buenos míos, ¿no? que he pasado por todas esas situaciones. Ese año pues ganamos la Copa Emperador, que es un trofeo aquí legendario, y también me eligen, me dan el premio a mejor entrenador de la J-League por ese cambio que se había generado en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues también, y era lo mismo, otra vez, el 1%, era nuestra única posibilidad, ganar la Copa Emperador, de irnos a la Champions, porque el Urawa pues, era un equipo de Champions, había ganado hasta ese momento 2 veces la Champions, y claro, el club exigía y todos queríamos el volver a la Champions, y nuestra vía era la Copa Emperador, y el equipo, la verdad, que notabas, ¿no? Cuando había un partido de Copa Emperador, era otro, porque eso es un mata-mata, es decir, si pierdes un partido te vas, ¿no? Entonces, fuimos capaces de jugar muy bien los 7 partidos que nos llevaron a esa final, la ganamos, además fue un poco un final de película porque fue en el Mundial, fue en el Estadio Olímpico, que se había hecho las Olimpiadas, no se había hecho ningún evento hasta esa final, y ahí en el último minuto ganamos con un gol de Makino, que es un jugador aquí, es un influencer, es como si fuese un Piqué, un tipo que puede ser, yo lo quiero mucho, que bueno, pues hace muchas cosas en televisión y demás, y bueno, pues era un poco ese líder carismático, ¿no? de Urawa, y la verdad que salió de película porque él terminaba con Urawa y un poco que él hubiese marcado ese gol y demás. Y luego también era ya también el último partido de Yuki Abe, que es un jugador también aquí emblemático, que había jugado en el Leicester de Inglaterra, un jugador aquí muy querido en Japón. Entonces salió todo de película, ¿sabes? Fue un poco un final y muy épico. Sí, muy épico, porque teníamos más o menos hecho, quedando 5 minutos nos marcan un gol y cuando ya todo el mundo parecía que íbamos a la prórroga y demás, en minuto 91-92 marca Makino el gol y bueno, te puedes imaginar. Y locura, he visto el gol en YouTube. Fue espectacular. Lo he visto, locura, enhorabuena. Y bueno, y eso te da el paso al ir a Champions, ¿no? Que eso es también ese objetivo mío también como entrenador, el poder, yo también quería, y me focalizaba mucho en poder jugar la Champions de Asia y bueno, y por esa vía lo conseguimos. Hasta hoy. Aquí termina... Bueno, no, hasta hoy no. Luego, pues ese segundo año de Urawa, la verdad que... Claro, estamos en el 2021 2021, ahora, ¿no? Eso es. Luego, pues bueno,
Empezamos muy bien la temporada, ganamos otro título que fue el tercero, que fue la Supercopa, que era campeón de liga, que era Frontale. La Supercopa de Japón el 22. Eso es un equipo que venía arrasando, llevaba 4 años seguidos ganando la liga y demás. Y bueno, la verdad que ese título no hicimos un gran partido, pero sí que el plan de partido nos salió perfecto. Y bueno, ganamos 2-0 y quedamos campeón de la Supercopa de Japón. Y a partir de ahí todo se truncó, macho, porque ¿Sí? Al día siguiente recuerdo que lo típico, que das 2 días libres, pues un poco era casi final de pretemporada y tal, y un poco ya para enlazar la temporada, y hubo un clúster de virus de coronavirus en la plantilla, tuvimos 6-8 futbolistas contagiados, tuvimos que empezamos ya con muchos problemas ese año. Y bueno, pasamos unos 4 o 5 meses con mucha dificultad. Jugadores que habíamos fichado de Suecia pero que no podían entrar, jugadores que queríamos pero que no pudimos ficharlos. Fue un año muy complicado el segundo año. Y luego coincidió que estuvimos muy bien cuando, bueno, en Tailandia jugamos la previa de Champions, llegamos a la fase final de la Champions y se jugó aquí en Urawa, en nuestro estadio, y ahí sí que en ese momento estábamos muy bien y bueno, pues conseguimos ganar la conferencia digamos, de Asia y clasificarnos a la final de la Champions. Y ahí un poco sí que termina ya la etapa con Urawa. A partir de ahí, pues bueno, un poco yo ya pues busco un poco otra cosa, ya 2 años también, pues bueno, también hay un poco, separamos ahí los caminos y ahora en búsqueda de otro proyecto, bien sea aquí en Japón o bien sea pues donde sea, pues para volver a encontrar otro equipo y volver a hacer lo que, o espero volver a hacer ¿no? o espero volver a repetirlo, ¿no? Hay que buscar ese 1% y agarrarse a él y convertirlo y escalarlo, ¿no? Estás en este proceso. Vale, genial. Vale. Ahora toca esto, sí. Qué bien. Bueno, ya lo has hecho muchas veces, así que estadísticamente es muy probable que vuelva a pasar, ¿no? Así que... Bueno, tienes esa experiencia. Claro. Ahora pues se tiene que dar ese equipo, ese momento. Es verdad que sí que he tenido bastantes proposiciones, sobre todo de Asia, Arabia, Irán, China. Bueno, sí que me vienen bastantes cosas, pero bueno, es ver ese proyecto que te entusiasme y que vayas a por él, sí, que lo veas claro a todos los niveles, ¿no? Porque también, bueno, pues yo creo que el elegir ese siguiente paso, creo que ahora mismo en mi carrera es muy importante. Ok, pues seguiremos tu trayectoria. Vale, Ricardo, dejando esta historia más cronológica de tu trayectoria y centrándonos más en una parte como de mindset o de mentalidad y tal, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Porque en mi caso ahora mismo, ¿no? Como inversor, como trader, unas cosas que a mí me fascinan, especialmente además comparándolo con el mundo donde estaba, es que solo dependo de mí. Yo en este momento, todas las decisiones que tomo, el que vaya bien o vaya mal, solo dependen de mí, de mi decisión. No depende de que una persona ese día tenga un mal día o tenga un buen día. Y eso a mí es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo es esto? Porque, claro, siendo entrenador, seguramente esta variable no existe tanto, porque dependes de muchas... Claro. Cuéntame. Sí. Yo creo que tienes que hacer 2 cosas, ¿no? Intentar, lo que dije antes, que las cosas sucedan. Es decir, pues todo lo que es ahora este proceso de búsqueda de equipo, los contactos, las redes... No redes sociales, sino la red de contactos, el que te conozcan, todo el trabajo previo, es decir, también en este proceso lo que hablamos, ¿no? Pues desarrollas un poco tu idea. Yo creo que aquí, como en Japón, me encontré a mí mismo con qué entrenador quiero ser, cómo quiero hacer las cosas, pero obviamente creo que una parte es hacer que las cosas sucedan y luego, si eso se da, pues ya no depende solo de ti. Hay normalmente en un club y aquí en Japón, que son cuerpos técnicos amplios y demás, pues estás trabajando 50, 60 personas. Entonces, claro, es hacer... Primero, yo creo que la clave de todo es estar tú bien. O sea, para mí eso es la clave. O sea, tú estar en un estado de resonancia, en un estado de vibración lo más alto posible. En el sentido de estar tú bien física, mentalmente. ¿Por qué? Porque al final yo creo mucho en ese liderazgo resonante y eso yo creo que es lo primero que tienes que tener. Y eso pasa por estar súper en forma, por estar mentalmente con unas ideas muy claras, un diálogo interno
pues bestial, que no te entren pensamientos negativos, tener una confianza plena en ti, en tu gente, y hacer que todo funcione. Y para que todo funcione, tienes que estar interactuando constantemente con todo el mundo, siempre con lo que a mí me gusta a mí, no desde la seriedad, sino desde la positividad, de que las emociones resuelven en el equipo. Entonces pues es de lo que se trata, ¿no? De estar tú positivo para transmitir esa positividad, esa energía, que yo creo que es otra palabra clave dentro de la dirección de personas, transmitir esa energía y que lo transmitas, que se te vea, ¿no? Que se te vea lo que quieres, la idea muy clara, no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel de objetivos, hacer que la gente crea en que lo que quieres conseguir o que el club quiere conseguir que es posible y luego, claro, remangarse y trabajar a muerte, ¿no? Eso sí que no puede faltar, el trabajo duro y meterle horas, eso es lo primero. Y una de las grandes lecciones que me llevo de los últimos años es mi propio diálogo interno. Es decir, la cantidad de rato que yo paso pensando en un tipo de cosas, ¿no? Podemos categorizar las cosas de una forma muy simplista, ¿vale? Y polarizando mucho entre buenas y malas, siempre hay matices, pero podríamos hacer esa categorización. Y creo que es muy importante la cantidad de rato que estás tú mentalmente hablando contigo y llevándote la conversación contigo mismo hacia el lado positivo, hacia las cosas buenas, hacia las cosas que construyen, hacia la solución, no hacia el qué putada, qué mala suerte, cómo es que esto no. Es mucho más importante hackear tu propia mentalidad para irse al sí. Y es un poco lo que estabas comentando. Exactamente. Sí, autoconfianza, un diálogo positivo, creencias limitantes fuera. 100%. Ir a tope, pensar que se puede y hacerle ver a la gente que cuando te va a contratar que están delante de la persona adecuada, ¿no? ¿Y cómo te preparas en este campo? ¿Qué trucos tienes o qué cosas son importantes para ti para generar esa mentalidad? Bueno, lo primero es deporte. El deporte. Yo me he dado cuenta que siempre he estado vinculado al deporte, pero digamos que hace 4 años empecé empecé a entrenar triatlón con un entrenador y una forma más reglada, más estructurada. Y bueno, a mí me entrena Joserra, que es un entrenador que vive en Huesca y tiene mucha experiencia en toda la parte esta de Ironman y de triatlón. Entonces, pues bueno, he seguido los entrenamientos sabiendo, y me he dado cuenta que, por ejemplo, las dobles sesiones, o sea, cuando entrenas por la mañana y por la tarde, eso hace que mentalmente estés muy bien durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor entrenas antes de entrenar y a la noche, ¿no? O a mediodía y a la noche. Entonces, por el efecto que tiene el deporte, siempre estás en un estado muy bueno. Entonces, para mí el deporte es fundamental. Este es un dato curioso porque, de una forma objetiva, si haces poco deporte tienes más cantidad de tiempo porque estás menos rato haciendo deporte, ¿no? Pero la calidad de tiempo que tienes, a pesar de ser en cantidad menor, es mucho más productiva. Tal cual, productividad. Para mí el deporte es muy importante en la vida. Yo, cuando era joven, me lo pasé muy bien, mucho rock and roll, mucho salir y tal, pero llegó un punto de inflexión en mi vida en la que el deporte prácticamente, literalmente me salvó. Gracias al deporte dejé un montón de malos hábitos, empecé a construir un proyecto de vida, una rutina, una serie de cosas, y desde hace 15 años o más incluso que no lo he dejado. Es muy importante porque justamente te ayuda a conseguir cosas, curiosamente, el deporte. ¿Qué otras cosas destacas? Deporte, la formación. Creo que la formación, el estar ahí siempre leyendo cosas buenas, viendo cosas que te aporten. Luego yo trabajo con coaches, con varios coaches. Porque, parándonos un momento en el tema de la formación y tocando el tema del entrenador, claro, en el mundo de la bolsa es imprescindible, diría yo, seguir formándote. Porque aunque las cosas que se tienen que saber son cosas muy simples y son pilares muy básicos, siempre hay que estar atento a los cambios, hay que perfeccionar aquellas cosas que se pueden mejorar, etc., ¿no? Con lo cual hay una formación continua a largo plazo, ¿no? En el mundo del entrenamiento pasa igual, como entrenador. Claro, ¿Sigues formándote? Totalmente, claro. No puedes parar. Y no solamente el tema de como entrenadores, no solamente de fútbol, es de liderazgo, ver qué hacen otros entrenadores, de temas de coaching, de tema de liderazgo transformacional, cómo transformar, leer cosas de cómo gente transforma empresas para luego tú también ser capaz de sacar algún tip y alguna cosa que te pueda iluminar.
ver fútbol, o sea, yo ahora, por ejemplo, es ahora mismo lo que más estoy haciendo, ver fútbol pero no ver fútbol de cualquier manera, no, ver fútbol, analizar y qué cosas puedo sacar, qué ideas, qué entrenadores te gustan, modelar entrenadores que te gustan. Porque, por ejemplo, antes has dicho que estuviste un verano, creo, si no voy mal, viendo el fútbol en Japón, ¿no? Para justamente prepararte para conseguir llegar aquí. Sí, analizando jugadores, analizando equipos, y cuando tuviese esa futura reunión, pues demostrar a la gente que está enfrente de mí que yo sé cómo jugaban todos los equipos, más o menos qué estilos, saber todos los jugadores, incluso darle una lista de jugadores que alguno de ellos los fichamos de aquella lista, decir, oye, de Renofa Yamaguchi me gusta tal futbolista, de Yokohama FC me gusta tal futbolista, y luego los pudimos fichar, ¿no? Y luego fueron jugadores que uno se fue a Kobe y otro se fue a Tosu, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese conocimiento de jugadores, ese conocimiento, entonces claro, o sea, no te llegan las horas, porque es ver fútbol, luego libros, ahora ya pues también el formato que hay hoy en día de poder ver, yo que sé, cosas de Tim Glover, que es el preparador físico de Kobe Bryant, de Michael Jordan, y hoy en día puedes hacer un videocurso con él, o Anthony Robbins, o Robin Sharma, o Jan Canfield, Kouska, es decir, toda esta gente están a nada, claro, eso hace 10 años, accesibles. Claro, eso hace 10 años no pasaba, ¿no? Entonces, claro, tienes una cantidad de cosas que es una cuestión de decir, oye, a ver qué puedo hacer, o qué me puede aportar este entrenador, o qué me puede aportar esta persona, ¿no? para tus cosas. Muchas veces es de mindset, otras veces es de otras cosas. Entonces, lo que te digo, esa formación, creo que eso es vital. Y tienes que... Luego otro hack, lo que te decía de los coaches, ¿no? Trabajo con varios coaches, uno que es Juan Carlos Campillo, que es conocido porque trabaja mucho con Lopetegui, luego también Lolo Mantaras, que es una persona que lleva todo lo que es mindfulness en Asturias, y últimamente estoy también haciendo un proceso de coaching con Javier García Col, que es un coach que hace ese liderazgo transformacional en empresas, y también pues me está ayudando a ver otra perspectiva, ¿no? Con Juan Carlos y con Lolo llevo 7 años desde que estaba en Tailandia, y son un poco ellos los que, cada uno a su manera, porque con Juan Carlos a lo mejor son cosas más del equipo cuando estás entrenando, y Lolo pues es un poco más temas míos, ¿no? Temas de meditación, temas de cuidado, de a veces se te va, ¿no? A veces te metes un hábito de horas, y dices, ostras, es que igual estoy descuidando un poco el dormir, o estoy descuidando un poco la alimentación, y eso al final te vas dando cuenta que va todo unido, porque al final vas a poder estar mejor, vas a poder dirigir mejor los partidos, los entrenamientos, cuanto mejor estés de cosas básicas como es el comer bien, como es el estar bien hidratado, si haces meditación o no haces meditación, se nota enormemente. Un partido que yo tengo un hack, ¿no? Que es 1 hora de meditación y correr media horita, y 1 hora de meditación antes de cada partido, y esto es una rutina precompetitiva mía de 6-7 horas antes, y que la hago siempre. Y si por cualquier cosa un día, porque a lo mejor juegas temprano o cualquier cosa, no lo haces, ya lo noto mucho en la dirección del partido, en ciertas cosas. Entonces me he dado cuenta que por ejemplo, la meditación es súper potente. Es un imprescindible, ¿no? Es un imprescindible, y ahí tengo pues a Lodo ahí, Ricardo, la meditación, porque a veces tienes momentos que estás muy bien, y otros momentos que a lo mejor pues te despistas un poco más. Entonces esta parte de gente que te ayuda a ti, es decir, quién entrena al entrenador, también es un tema para mí fundamental, ¿no? O sea, sí, es importante de alguna forma como crearte todo el entorno, claro, para que todo apunte al mismo sitio, ¿no? Claro. Comentabas que, por ejemplo, cuando has hablado de México, que en México quizás se creó esa atmósfera, conociste a la gente que mejor encajaba en tu proyecto de vida, y se creó un entorno, ¿no? Sí. Y a día de hoy intentas mantener ese entorno, pero desde una cosa más quizá personal, ¿no? Con todas estas cosas. Sí, tener un equipo de personas contigo que te ayuden a desarrollar tu labor como entrenador, y bueno, yo es un tema que recomiendo, ¿no? Porque al final el coaching pues es para la gente que quiere destacar y la gente que quiere ser capaz de ir más allá, ¿no? Y a mí me parece imprescindible, porque hay momentos
que yo qué sé, yo recuerdo aquel momento que se nos van en una ventana 4 futbolistas, entonces pasas un momento de dificultad, de malestar con el club, oye, que es que se nos van estos, y claro, tienes que reubicarte y demás, ¿no? ¿Cómo gestionas las crisis o las adversidades o los imprevistos o las cosas que al final son colaterales que aparecen de un día por otro y están ahí? Claro, eso fue lo que más me ha costado en mi carrera, es decir, la derrota la llevo mal, ¿no? Entonces ahí aprendes a decir, bueno, pues a pesar de la derrota, es decir, vale, ¿por qué perdimos? Y luego que tu frustración o tu enfado o lo que sea, que no se te note mucho. Es decir, tener un equilibrio, ni cuando ganas estar ahí en un estado de euforia, que como entrenador siempre tienes que tener ese equilibrio. A lo mejor en euforia están los futbolistas y tú tienes que calmarles. A lo mejor hay una derrota, la plantilla está hundida y tú tienes que levantarles. Entonces es mantener ese equilibrio, ser ecuánime. Y encontrar esa ecuanimidad en mi carrera como entrenador me ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo porque incluso en Tokushima me costaba y ahora he aprendido a decir, bueno, vale, perdimos el partido, ¿por qué se perdió? ¿Qué puedo corregir? Me miro a mí mismo mucho y por ahí. Y luego pues pasa primero por el carácter que tienes que tener un carácter de decir, venga, de liderazgo de hacia adelante. Primero tienes que ser tú el que se levante y bueno, tienes que tener a veces esa pizca de enfado bueno, de rabia, de levantar a 50, 60 personas. Entonces, claro, eso también es el carácter, ¿no? A lo mejor se me puede ver aquí muy tranquilo, pero tienes que tener ese carácter para decir, ostras, esto lo sacamos y hay que mover aquí a todo el mundo, ¿sabes? Y el primero tienes que ser tú. Entonces, pues, ¿cómo es la adversidad? Pues mentalidad. Ser fuerte mentalmente. A veces, pues yo creo que también el entreno o los entrenamientos físicos o algunas cosas que hago para esa fuerza de mentalidad, vivir con la incomodidad también, son cosas que van bien, aunque no te apetezca entrenar, pues decir, venga, lucho contra mi mente que me dice, oye, no entrenes hoy y no, entreno, ¿sabes? Entonces, ese tipo, estás en la bici 2 horas y media y ya te quieres acabar, no, si el entrenamiento son 3 horas, son 3 horas y 3 horas y a veces vas y entonces, bueno, vas apurado, pero sí. Pero todo eso ayuda, entonces esa fortaleza mental creo que también es importante en el entrenador. Hablabas de hacer que las cosas sucedan. ¿Qué significa exactamente esto? Mira, si me dices ahora, oye, pues vienes a Japón, primero entrar en Japón complicado, vas a hacer a Tokushima campeón y va a pasar todo lo que pasó, te diría imposible. ¿Pero qué es? Es el día a día. Al final es el día a día. Yo creo mucho en las mejoras pequeñas. Vale, el 1% es. El 1%, eso lo creó el Sky, las mejoras marginales. Y decir, bueno, pues voy a hacer que hoy el entrenamiento intento ser un poco mejor. Si en vez de hablar con este tío no hablo con él, pues voy a ir a tomar un café con él, a ver qué pasa, por qué este futbolista no rinde, por qué no tal. Entonces es estar buscando hacer cosas. Es una cuestión y no es grandes cosas, es un poquito cada día y eso, los cortos hacen largos, ¿no? Hay una historia bastante conocida, supongo que la conocerás o no sé, de un entrenador que llegó al equipo de ciclismo británico, creo que fue, ¿conoces, no? El Sky, ¿no? Y se dedicó simplemente a mejorar un 1%, no sé si era un 1, un 2 o un 3, cosas muy pequeñas, ¿no? Reducir un poco el peso de la bici, mejorar los engranajes, hacer que el casco fuera más aerodinámico, que entrenaran media hora más, que cubriera un poco mejor, no sé qué. Y al final consiguió que fueran medalla olímpica, no sé qué año. Y los predecesores, eran de llegar y hacer megacambios superestructurales. A veces, cuidando simplemente los pequeños detalles, se pueden conseguir cosas mucho más grandes. Yo, en el mundo de la inversión, lo aplico así. De hecho, y así enlazo a la siguiente pregunta, ¿no? Que es muy importante en el mundo de la inversión hacer backtesting. Es decir, en el mundo de la inversión la derrota existe. No siempre ganas. Hay compras acciones que a veces bajan. Y pierdes dinero y tienes que venderlas porque si no seguirán bajando más. Pero a veces aciertas. Pero lo importante es que la derrota, aunque exista menos que las victorias, ¿no? E incluso puedes tener más cantidad de derrotas que de victorias y aún así ser rentable, ¿no? Pero para ello es muy importante el backtesting, el sentarte de vez en cuando, ok, ha pasado esto, tengo esta derrota, tengo esta pérdida, voy a ver qué ha pasado para evitarla o para mejorarla la próxima vez, ¿no? Todo esto pasa igual en el mundo de... Tal cual, el mundo fue lo mismo, pierdes un partido, es lo que te decía, primero hay que saber por qué pierdes, por qué perdimos y a partir de ahí pues tomar decisiones, que es el ABC de nuestro trabajo. Hay que estar, lo que te decía antes, estar bien para tomar
buenas decisiones y buenas decisiones pues a veces es un cambio de un jugador, a veces es un cambio táctico, a veces es nada, es simplemente insistir en la idea. Entonces bueno, pues es lo mismo. Y claro, y lo mismo una liga, si tú ganas mucho y pierdes poco, pues entonces es ahí. Hay momentos también que a lo mejor el equipo está muy bien y dices, ostras, ya me están pillando la manera de jugar, ya tengo que buscar algo diferente, tengo que buscar algún matiz porque es que ya me están. Entonces, bueno, de eso se trata la labor de entrenador. Y una cosa la parte futbolística y otra parte el entorno humano, cómo está la plantilla, qué jugador pues no está contento porque no juega, cómo paliar eso, bueno, es una labor de muchas cosas, ¿no? Y ligado a todo esto, ¿qué es más importante, el talento o el trabajo? Las dos. Yo creo que obviamente yo puedo ponerme a trabajar ahora e intentar ser no sé qué cosa, pero necesitas tener talento. Entonces, el talento es importante. El talento es importante, pero luego también obviamente hay que desarrollarlo con el trabajo. Y lo que te decía, hay que hacer muchas cosas para hacer que las cosas sucedan y es una cuestión de trabajo. Sin trabajo, complicado. Y en tanto como entrenador como de mentalidad, ¿eres más de pulir defectos o potenciar virtudes? Potenciar virtudes me gusta, es decir, cuando ves que el equipo va bien o dices, bueno, esto va bien, pero a lo mejor con esto va un poquito mejor a nivel colectivo, pero luego también soy de intentar encontrar en el futbolista qué es lo que si lo cambia, una cosa la cuestión matriz, que la cambie y su rendimiento crezca arriba. Y puede ser a un tío cambiarle posición, puede ser a uno y dice, oye, vas muy bien, pero te falta a nivel físico tal cosa, o mira, este control lo estás haciendo de tal manera, o estás saliendo siempre para la izquierda, busca salir a la izquierda y a derecha. Entonces, de cada jugador, ¿qué le puedo aportar? Una cosa que eso sea exponencial. Esto es algo que lo escuché a Julio Velasco, es un entrenador de voleibol argentino y me encantó, ¿no? Y son cosas que he puesto en práctica y es ayudar a los futbolistas. Primero encontrarlo, que él esté convencido y luego, pues obviamente, darle las herramientas para que lo desarrolle. A veces no es una cuestión de nada, es de que esté, pues lo que sea, ¿no? A lo mejor que esté más tranquilo, que empiece a hacer algo, y otras veces es temas más tácticos o lo que sea, pero encontrar en cada persona eso. Entonces, ese pulir ese defecto o ese explotar esa virtud puede hacer que marque la diferencia y el rendimiento de ese futbolista suba, claro, y si sube el de uno y de otro y de otro y de otro, pues al final el rendimiento del colectivo, que es de lo que se trata, pues va arriba, ¿no? Vale, genial. Para ir cerrando, ok, ¿cómo es un día en la vida de Ricardo? Bueno, cambia mucho de si estoy entrenando o no estoy entrenando. Estoy entrenando, pues es levantarte, llegar al club pues hora y pico antes del entrenamiento, y al día antes ya lo tenemos todo establecido, todo organizado, pero llegas allí antes de tiempo por obviamente cosas obvias, ¿no? A veces a lo mejor entreno un poquito antes para también estar, si es un día, por ejemplo, que es 3 días antes de partido, que es un día muy táctico, pues a veces hago un poquito de deporte en casa o eso, para estar como muy bien antes del entrenamiento. Haces el entrenamiento del equipo, luego pues si puedo, porque no tenga cosas que hacer con prensa, con algún jugador, alguna cosa, pues suelo hacer deporte un poco antes de comer, como, y luego yo paso toda la tarde en el club. Y claro, noto mucho cuando entrenas a cuando no entrenas, lo que te decía antes, esa productividad que hablabas tú, es decir, cuando entrenas y estar bien. En tu visión, por ejemplo, me iban a dar y volví al club, claro, luego volvía y estás 4 horas con un nivel de concentración espectacular, ¿no? Entonces ahí estás muy bien. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está muy bien, ¿no? Y luego también lo noto, que si acaba el día y hago otro workout, un poquito de gimnasio, o me voy a correr, o un poco de bici, o lo que toque, pues también noto que al día siguiente estoy mejor, ¿no? Pues te decía que para mí un hack clave en mi carrera como entrenador es la doble sesión, porque hace que la doble sesión no tiene por qué ser tal, puede ser unos estiramientos antes de dormir, puede ser un poco respiraciones, puede hacer otro tipo de cosas, ¿no? No tiene por qué ser me machaco o tal, puede ser simplemente dar un paseo, estar tranquilo, un poco de meditación, pero sí estar focalizado para el día siguiente volver a estar bien, qué pasó en el día, qué está pasando con la plantilla, qué está pasando. Al final el trabajo entrenador es estar 24 horas pensando, estar muy concentrado en lo que tienes, pero a la vez también ser capaz de soltar, ¿no? de esos momentos de
deporte, en esos momentos de tranquilidad, también un poco soltar para luego, cuando te vuelves a concentrar, volver a estar más concentrado, ¿no? Entonces eso es cuando estoy entrenando. Yo ahora que no estoy entrenando, pues por ejemplo ahora sobre todo ver fútbol. En este momento en el que estoy ahora, ver fútbol. Yo por ejemplo me vi 5 partidos de la Liga y lo que te decía, analizas, ves, estoy también un poco estudiando italiano para pues, que sea mi tercer idioma, y luego el entrenamiento, pues ayer por ejemplo hice 1 hora y 20 de bici y bueno, pues el entrenamiento físico que te toca, ¿no? Y bueno, en esa línea estoy. Y si pudiese hacer 2, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, pues ahí estoy ahora mismo es así, mi día es ver fútbol, ya te digo, un poco de lo italiano, el entrenamiento que me toca. Estoy haciendo a veces más 1 que 2, a veces hago un poco de yoga también por la mañana, tengo un estudio justo al lado de casa. Y ya, pues digamos, poniéndome en situación, porque bueno, espero que ya pues lo antes posible o en enero, febrero, si es aquí, porque aquí la liga empieza en febrero, si es aquí en Japón, pues para febrero estar listo, y si es en otro sitio del mundo, pues eso sí que es inmediato, ¿no? Entonces estar listo, preparado para que en cuanto salga la oportunidad, pues estar preparado a todos los niveles, ¿no? ¿Y dónde te gustaría estar en 10 años? Bueno, al final... ¿Dónde no me refiero como físicamente en un sitio? Sí, como entrenador. Sí. Yo ahora tengo 49 años, yo pues es verdad que este año necesitaba esta parada, este reset, porque llevaba 7 años sin parar, 3 años sin ir a España, son también cosas un poco de vida lo que te pierdes, y necesitaba esta parada, este momento de parar y ver un poco dónde está la siguiente situación. Me ha venido espectacular. Y bueno, yo creo que con 59 me veo entrenando, ya no sé si club o selección, porque el tema de selección también es algo que me atrae, y bueno, pues entrenando algún equipo en algún lugar del mundo, no sé dónde, pero por ahí andaremos en algún lado. Genial. Pues muchas gracias, Ricardo. Me quedo con varias ideas que han salido. La de, especialmente, porque además las comparto un montón, la de hacer que las cosas se queden alineadas en la dirección a la que quieres avanzar, ¿no? La importancia de los 1%, de los pequeños detalles. Yo, por ejemplo, cada vez que me he preparado una entrevista de este tipo, o para trabajos, o cuando hago cosas de formaciones, cuido muchísimo los detalles, estoy varios días previos como muy obsesionado con eso, haciendo que todo gire alrededor de eso, voy constantemente pensando en ello, todas las cosas que pasan, soy capaz de conectarlas con eso, ¿no? Y como que hago que todo fluya hacia ahí, y me ha gustado mucho esto. Y el tema de, que esto sin duda es como la pata que voy a trabajar próximamente, el tema de más de mindset, ¿no? Como de cuidar más la mentalidad, potenciar más el deporte y trabajarse todo el tema del mindfulness y la psicología para conseguir lo que te he dicho que quiero conseguir, que es ganar el US Investing Championship, no sé si el 24 o el 25 o pronto, espero, ¿vale? Y si tengo que resumir esta entrevista con una frase, es la de tu camiseta, ¿ok? No creo que sea casualidad. No. El 1%, claro, hacer que las cosas se encaren, así que a seguir los sueños, tío. Claro, yo voy a por ello 100% y un placer, tío. Muchas gracias, tío. Muy bien, un abrazo, Albert. Muchas gracias. Gracias. Vale.